con ustedes. Espero que sea una presentación breve, no son tantas laminitas esta ocasión. Hice solo 7 y bueno, lo que me interesa ahora es como discutir, digamos, cierto fragmento, ¿no? Y nos vamos a centrar también en las líneas, las 12 o 15, yo las conté hace rato, eran 18 palabras, ¿no? Que nos sobreviven directamente de Anaximandro. Entonces, pues vamos a ver, aquí tengo mi presentación. Ay, pero ya déjenme, les presento. Voy a hacer mi presentación. Esta presentación ya la tienen ustedes arriba, ¿no? Entonces, pues por favor, igual ahí si la pueden bajar o para que la tengan, ¿no? Para que la tengan presente. Entonces, bueno, aquí lo ven, Anaximandro, 610 a.C. al 545 a.C. Lo hemos visto, parece ser 12 años menor que el propio Anaximandro, y pues recordar un poco esa idea de que de pronto aparece, digamos, como discípulo, ¿no? O asociado a Tales de Mileto, que digamos, ¿no? El propio Anaximandro suele estar siempre asociado a su maestro y hay una gran tradición respecto a esa idea de maestro-discípulo que hay, ¿no? Entonces, bueno, y que se continúa después con Anaxímenes, que será discípulo de Anaximandro, ¿no? Entonces ahí podemos ver, digamos, 3 generaciones diferentes, ¿no? De una misma escuela. Fundador, ¿no? Anaximandro, y luego tendremos Anaxímenes, en esa línea, digamos, tradicional, maestro-discípulo, ¿no? Que es muy común en filosofía. Se escribe mucho en términos muy tradicionales, ¿no? Hay como una especie de función como, pues así de profesor, alumno, ¿no? Eso es algo muy interesante que aparece. Bueno, y entonces tenemos aquí Anaximandro y, bueno, su obra, ya lo habíamos visto, esta es una cita tomada de aquel libro que por ayer leímos una partecita, ¿no? Esta es una cita del libro de Jonathan, ¿cómo se apellida? Barnes, los filósofos presocráticos, ¿no? En este capítulo acerca de Anaximandro, y bueno, esta obra, este título sobre la naturaleza, es un título que se va a volver genérico. Anaximandro, lo habíamos visto ayer, Anaximandro va a constituir con esta obra, que parece que fue la que escribió, ¿no? Sobre la naturaleza, o el título traducido del griego al español, acerca de la naturaleza, tendríamos como la idea de que una gran cantidad de filósofos serían influenciados por esta forma de escritura, por esta manera de organizar el pensamiento, ¿no? De sistematizar los saberes, etcétera, que propone. Entonces, va a ser común que muchos presocráticos posteriores al propio Anaximandro sean también asociados en la doxografía, sus obras, con esta clase de títulos sobre la naturaleza, ¿no? Y recordar también, aquí hay toda una discusión porque la lectura que nosotros tenemos del título de la obra la debemos a un aristotélico, que es Simplicio, y Teofrasto. Son las 2 fuentes de las que provienen ciertas informaciones, ¿no? Y bueno, Aristóteles también. Sin embargo, ustedes recordarán que habíamos señalado que Aristóteles también representa, de cierta manera, una fuente opaca, porque de pronto él está leyendo a los presocráticos, pero más bien bajo las propias categorías que él tiene sobre el mundo natural. Y pues bueno, busca en estos filósofos del pasado los antecedentes de su investigación. En eso Aristóteles es bastante bueno, ¿no? Porque él significaría como una especie de síntesis. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad, lo van a ver,
lo vamos a leer en algún otro momento, en otra materia, probablemente no aquí, pero lean La física, es el título de la obra de Aristóteles, ustedes se van a dar cuenta cómo en algunas de las argumentaciones Aristóteles recurre a la autoridad de estos filósofos del pasado y les llama así físicos, ¿no? Entonces, a acordar un poco eso, la lectura que tenemos acerca de estos filósofos, pues está influenciada por la escuela peripatética, que era el modo en el que se le conocía a los aristotélicos, ¿no? Entonces, sin embargo, esta obra se va a convertir en una especie de canon, por decirlo de alguna manera, y de una forma genérica en la que los filósofos de esa época se iban a expresar. Entonces ya lo habíamos visto, a pesar de que solo tenemos de esta magna obra, en realidad, una docena de palabras, pues según los doxógrafos, habla sobre la cosmogonía, hace una historia natural, una historia del mundo natural, pero también hace una historia del mundo celestial, hace un relato acerca de los cuerpos celestes, etcétera, y también tiene ciertas investigaciones acerca del desarrollo de los organismos, que nosotros llamaríamos ahora biología, ¿no? Además de ciertos avances en la meteorología, ustedes lo vieron en su tareita que tienen ahí, cómo habla acerca del rayo y del trueno, ¿no? Hace como ciertas ahí explicaciones o descripciones de estos fenómenos. Y digamos también una cosa que es muy valiosa, al menos para mí, es esta idea de una geografía ilustrada, ¿no? Que la idea de que fue un hombre viajero, igual que su maestro, ¿no? Porque su maestro, ¿se acuerdan que fue a Egipto, ¿no? Allí midió las pirámides, descubrió pues el teorema de Tales, hizo más cosas, ¿no? En Egipto. Y ya luego de allá trae las matemáticas para Grecia. Aquí, digamos, la idea de hacer un mapa, ¿no? Un mapa sobre los confines de la Tierra, pues era, imagínense, a mí me gusta mucho esto porque es el filósofo de lo ilimitado y sin embargo, ¿no? Busca un límite para la Tierra al hacer un mapa. Pues va hasta las regiones más recónditas, ¿no? Que pudo haber llegado un sujeto en esa época. Digo, ahora pues ya tomas tu Interjet o no sé qué línea, perdón, cualquier Aeroméxico y te saca, ¿no? En una hora ya estás en tu casa ya en Los Ángeles, ¿no? Sí, pero bueno, pues en esa época, imaginen, ¿no? Cómo era pues emprender esa clase de excursiones, pues a lo largo de la Tierra, viajar, ¿no? Crear esa cosa de la geografía, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es uno de los aspectos que más me apasionan de la figura de Anaximandro, ¿no? Más que todas otras preocupaciones, su preocupación geográfica, porque pues es una especie de conocimiento, pues en el que, pues sí, hay como cierta cuestión empírica, ¿no? O sea, pues tienes que viajar y todo, ¿no? Vas a dibujar así un paisaje o lo que sea, pues yo me subo aquí al Mactumatzá, ¿no? A ver, pinta Tiki aquí la ciudad, me subo ahí al Mactu, ¿no? Ya ahí ya hago mi dibujo, o no sé, pues veo otros sitios que a lo mejor no es el lugar, me voy a el otro lado de la ciudad, ahí donde están los cañones y eso, bueno, ahí me voy. Bueno, pues allá de ahí veo la ciudad también en algo alto, ¿no? Etcétera. Bueno, pues, en fin, ya no me quiero yo extender con eso, a mí me llama mucho la atención. Sin embargo, hemos de decir que, fíjense, acá aparecen algunos de sus conocimientos astronómicos. Vean su mapa, ustedes lo pueden ver aquí, lo señalo. Aquí, bueno, perdón, ese número 2 no tiene nada que ver, ¿no? Este número 2, perdón. Y aquí pueden ver un poco su mapa, ¿no? Vean ustedes, la región del mundo de la que él es, pues digamos, originario, es esta como muñoncito, ¿no? Le llamaríamos. Acá ya está la Ática, acuérdense, este es el mar Egeo.
donde están las islas griegas, ¿no? Etcétera. Aquí está la península griega, donde está Atenas, Esparta, toda la liga del Peloponeso. Y bueno, vean acá, Italia, en fin, bueno, Europa, ¿no? Europa, bueno, África, ¿no? Él le llamó Libia, África y Asia, ¿no? O sea, el río Nilo los separa, ¿no? A estos, bueno, en fin. Y vean, sin embargo, además, lo rodea el océano, ¿no? Hay un límite de la Tierra en la que el océano lo... Fíjense, esta idea un poco también similar a la de su maestro, ¿no? En la que el mundo, de cierta manera, la Tierra es plana, la superficie terrestre, pues, es plana, como Tales lo piensa, y nada más que está rodeada así por agua, ¿no? Igual que su maestro. Bueno, puede que de ahí lo haya tomado esta idea, ¿no? Entonces aquí está, bueno, algunos otros conocimientos también, además de este mapa, algunos otros viajeros un poco más antiguos en China, por ejemplo, ¿no? Ya tenían mapas un poquito más sofisticados, ¿no? O sea, a veces también se cree, acuérdense por esta cuestión un poco eurocéntrica, que, es el primer geógrafo, ¿no? Bueno, ya también en la China, ¿no? La India, pues fueron altas civilizaciones también del mundo, que también tuvieron una gran expansión, etcétera. Y entonces, bueno, también hay cartografías muy elaboradas ya en estos imperios, ¿no? China, en fin, la India. Entonces, a veces, digamos, para romper un poquito ese eurocentrismo, ¿no? Si uno ve el mapa, pues dices, bueno, no llegas muy lejos, ¿no? Le faltó América, le faltó, no sé, pues llegar más abajo de África, más hacia el sur, ¿no? Un poco más hacia el norte, bueno, en fin, pues era una vida, pues, limitada, ¿no? Con todo. Y algunos de sus otros, ya lo hemos visto, miren, he puesto aquí un trilobite, ustedes lo ven aquí, lo primero que pensé, realmente, cuando lo estaba viendo, ¿y cuánto dinero costará uno de estos trilobites? Ustedes lo saben, ¿no? Son estos fósiles de animales, pues, prehistóricos, se encuentran por ahí. Y bueno, Anaximandro tiene ciertos estudios que nosotros podríamos llamar paleontológicos, ¿no? Acerca de estos primeros seres o estos seres prehistóricos, ¿no? Pues aquí llamados trilobites. Yo lo vi y dije, quiero uno de esos para sostener mi puerta, ¿no? Para que no se abra. Lo voy a poner ahí para que no se abra mi puerta. Es un animal prehistórico, bueno, milenios, ¿no? Quién sabe qué tiempo tengan, la verdad. Soy muy ignorante en esos animales prehistóricos. Pero vienen, me parece, por ahí del periodo cuaternario, ¿no? Cetáceos, una cosa así, etcétera. Entonces, bueno, tiene pues también ciertos, y fíjense, esta perspectiva que decía también ayer el propio texto de Barnes, eh, sobre una perspectiva como darwinista, ¿no? Él le llamó, hay como una cierta especie o como una cierta teoría evolutiva, si ustedes quieren verlo así, muy incipiente, ¿no? Eso también es mucho de llamar la atención en esa historia natural. Además, tiene, digo, aquí puse este insecto, pues como parte de sus investigaciones biológicas, hizo muchos aportes en la entomología, que es el estudio, pues ya saben, de los insectos, que yo la verdad, pues me gustan, pero prefiero no verlos, ¿no? Entonces, bueno, él pues ahí, no sé, averiguaba los insectos, etcétera. Tiene muchos estudios acerca de estos y cómo funcionan. Y aquí lo ven ya, ¿no? El gnomon. Hay un gnomon acá, de esa época. Este es de un periodo posterior, este es de un periodo romano. Este es de un periodo romano, ¿no? Pero, bueno, más o menos es la idea del gnomon. El gnomon es justamente esta varita. A mí me costó trabajo el otro día representárselas, ¿no? Entonces dije, bueno, mejor aquí está. Y fue también uno de sus
inventos, ¿no? Que podrían ustedes decir. Bueno, he puesto también aquí una imagen de pues estos esquemas embriológicos, que podríamos decir, y también el propio Anaximandro tiene pues estas descripciones acerca de los procesos embrionarios, ¿no? Que incluso, si ustedes ven, al menos en esta primera fase de desarrollo embrionario, podríamos decir, no sé si sea la primera, aquí que nos traiga un biólogo de a de veras, ¿no? En estas fases del proceso embrionario, pues es casi indistinguible, que digamos, ¿no? Bueno, entre un pez y una salamandra, por ejemplo, pues es casi indistinguible, ¿no? Y se acuerdan, eso le llevó a Anaximandro, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, al final de la clase, o un poco más adelante de la clase, eh, a esa idea de que los primeros seres venían del agua, como decía su maestro, ¿no? Y que de cierta medida todos los seres vivos tenían un cierto ancestro común. Eso es, digamos, no estoy diciendo que haya propuesto la teoría evolutiva de Darwin, o que, no, pero él tenía un poco esa idea, ¿no? Que los seres vivientes, de cierta forma, habían en algún momento tenido un principio del que después, indeterminado, perdón, un principio común indeterminado, del que después empiezan a hacer determinaciones. Entonces esos estudios son muy padres, ¿no? Es algo que llama mucho la atención. Ay, perdón, podemos ver del pensamiento aquí de Anaximandro. A ver, perdón, todavía no vamos a esto. Y bueno, el modelo de la esfera celeste también, ¿no? Este modelo de... Ay, qué menso, bueno, aquí está. El modelo de la esfera celeste. A pesar de que él piensa que la Tierra es plana y etcétera, sin embargo, fíjense cómo había explicado él los solsticios y los equinoccios. La Tierra está en el centro del universo, en el centro del cosmos, en el centro de la esfera celestial. Ahí está la Tierra. Y hay varias esferas, hay varios anillos, ¿no? En el cielo. Ustedes los pueden ver aquí, estos anillos. Son estas flechas que giran, ¿lo ven? Hay un anillo que significa el anillo de las estrellas, es el que gira. Hay otro anillo que es el anillo de la luna. Y ese anillo, el anillo de la luna, tiene un hoyo, tiene un hueco en el cielo. Y ese hueco es a través del cual pasa el fuego que está, digamos, pues por fuera, ¿no? De la esfera celestial. Porque por fuera de esta esfera hay fuego. Y entonces en ese hoyo, en el que gira, por ejemplo, la luna, ¡pum!, pasan los rayos, ¿no? De ese fuego celestial. Igual en las estrellas, ¿no? Las estrellas, digamos, tienen esos pequeños huecos, ¿lo recuerdan? ¿No? Ese círculo de las estrellas tiene pequeños huecos y a través de ahí pasan ese fuego celestial. Y también está luego el del Sol, ¿no? Otra esfera. Perdón, otro círculo, ¿no? Digamos, otra esfera. Y ahí aparece, digamos, el Sol, que también tiene un gran hoyo, ¿no? Es un gran agujero en el cielo, a través del cual pasa ese fuego. Y entonces aquí tenemos esta explicación en los dos, digámoslo así, tanto en el equinoccio, ¿no?, como en el solsticio. Estas explicaciones que da acerca de, pues, por qué el día a veces es más largo que la noche y por qué a veces el día y la noche, pues, son iguales, ¿no? Acuérdense, eso tiene que ver también, pues, con cuestiones de medición de calendarios, como ya lo habíamos platicado con Tales, ¿no? Entonces, es muy interesante esta idea de la esfera celestial del mundo. Es una primera propuesta que diríamos, ¿no? De esfera celeste. Y como ustedes pueden ver, sin embargo, la Tierra, a diferencia de lo que piensa Tales, para Anaximandro, la Tierra flota sobre el espacio.
está inmóvil en el espacio, pero flota porque, fíjense, es equidistante a cada uno de estos circulitos, a cada uno de las aros celestiales. Equidistante, ¿qué quiere decir esa palabra? Que se encuentra a la misma distancia cada aro uno de otro. Entonces hay un orden armónico, si lo ven. Está a la misma distancia el aro de las estrellas que el aro de la Tierra, que el aro de la Luna, que el aro del Sol. Y se mantienen todos así. Todo lo demás se mueve, pero la Tierra queda inmóvil, ¿eh? Así es como un disco. Ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen. Pues un poco, pues no sé, traté de encontrar ahí una buena presentación y o sea, espero que sea un poco gráfica esta descripción. Piensen que la Tierra en realidad tendría que estar aquí metida, ¿no? O sea, es ese plato. Esta es la Tierra y es como ese plato que está en el centro. Y de aquí a acá hay la misma distancia de entre el círculo de las estrellas, hay la misma distancia entre el círculo de la Luna y el círculo de la Tierra y luego el círculo del Sol. Es una idea, pues así, ¿no? Interesante. Ya saben que, por ejemplo, en ciertas cosmologías antiguas, por ejemplo, las de la India, recuerdo que es como una idea de que la Tierra está así, sostenida sobre un elefante, y creo que debajo del elefante hay así como una tortuga, y luego debajo de la tortuga hay así como varias cosas, y eso es lo que sostiene, ¿no? Así a la Tierra, en varias de esas cosmologías. Entonces, aquí, bueno, pues no, se sostiene así en el aire inmóvil. Y si tiembla, como pues, ha venido temblando ahora, pues, todo, se explica porque pues, está sobre el agua, ¿no? Y a veces el agua se mueve. Pero bueno, fíjense qué imagen, ¿no? Bueno, eso es un cosmos interesantísimo. Vamos ahora a tratar de... Adelante, escuché ahí una... Adelante, pues no los veo ya. Yo, maestro Es una Benjamín, participación. Adelante, adelante. una preguntita sobre ese punto de que la Tierra está suspendida sobre nada, ¿verdad? Básicamente. Sobre Ah, nada. en el material que usted nos mandó para hacer la actividad sobre Anaximandro, se menciona a Hipólito refiriendo esta idea, pero ¿cómo sé o cómo saber que se está refiriendo a Anaximandro en esa idea? Es decir, porque supongo que tampoco de ese tema en particular las palabras que están a la fecha existen, ¿no? ¿Cómo sabemos en ese punto que Anaximandro compartía esa idea? Aquí la fuente es justamente Hipólito. ¿Te refieres a estos? Estoy pensando en los fragmentos 124, 125, ¿no? Sí, ajá. 123, sí, 124, 125. Entonces, en esos 120. fragmentos, sabemos que lo dijo Anaximandro porque confiamos que Hipólito tuvo acceso a la fuente. Confiamos que Hipólito probablemente tuvo ante sí el libro de Anaximandro. Y así pasa con muchos, ¿eh? Pero me refiero, el extracto que viene allí, por ejemplo, como no tenemos mayor contexto, ¿no? De ese fragmento, pero entiendo que Hipólito se está refiriendo a Anaximandro. Así es. Y por eso es que Así él es. lo que escribe es como refiriendo a eso. Así es. Así es. Ah, Sí, ok, ok. pero igual recuerden, esto es pura doxografía, porque lo que tenemos originalmente, que digamos textualmente de Anaximandro, son solo 12 o 15 palabras. Textualmente lo que él pudo haber dicho, ¿no? O sea, un fragmento de él. Pero la doxografía sobre él es muy abundante. Entonces aquí, por ejemplo, Hipólito, pues ¿cómo sabemos esto de Anaximandro? Porque Hipólito lo refiere y confiamos en esa fuente. Ya, sospecha, y podemos criticar la fuente, ¿eh? Sí, bueno, ¿cómo sabes si Hipólito realmente, no? Está informado bien. Pues vas al libro, lo buscas, todo lo mejor.
pero no podemos otro contrastar porque hasta ahí nos ha llegado el conocimiento textual de Anaximandro. Textual. Aquí es, de nuevo, la referencia indirecta, pero sí se refiere, claro, a Anaximandro, ¿no? Y esto es importante tenerlo así siempre bien alerta, ¿no? Cuando estoy frente a un fragmento auténtico y cuando estoy frente a un doxógrafo. Aquí con Hipólito estamos con doxógrafos, pero es una gran fuente para los presocráticos, pues no tenemos más, ¿no? Entonces ya no... Anaximandro decía tal cosa, bueno, pues ¿dónde dice? Ah, Hipólito lo decía. Ya confiemos en él, ¿no? Porque, bueno, no sé, lo pudo haber visto, etcétera. Pues ahí que se hagan bolas todos esos que estudian griego y hagan sus doctorados en una reputación de Hipólito, ¿no? Etcétera. Entonces, pero perdón, pero qué bueno que lo comentas. Sí. Tendríamos... Y una preguntita más. En ese sentido, Anaximandro, por ejemplo, entendía la Tierra suspendida sobre nada, ¿no? En el espacio, algo así, ¿no? Pero no se pronunció nunca sobre la forma de la Tierra, es decir, porque en la imagen, por ejemplo, aparece como un platito, ¿no? Algo así, pero no esférica, ¿no? Nunca dijo que era esférica, supongo. No, la Tierra, digamos, el planeta Tierra, para él era plano. Plano, Era ok. un plano. Era como, digamos, como nos lo muestra su mapamundi. A ver, voy a volver al mapamundi. Para esto, él era el planeta Tierra. Esto era la Tierra. Pero él sí tiene una concepción esférica del universo. La Tierra es plana, es como una especie de plato, ¿no? Igual que pensaba Tales, como una especie de tronco que flota en el agua. Pero si hay bóveda, o sea, si hay un círculo completo, ¿no? Si hay una esfera, porque la construye. Entonces, esa tierra que es plana, como una especie de platito, ¿no? Que flota en el agua, está rodeada por esa bóveda y por esa esfera, que digamos, y esa esfera tiene anillos, ¿no? Tiene círculos, así como los que vemos acá. Entonces, aquí en este centro del universo, que el universo él mismo es esférico, está la Tierra, que es esto, es plana. Está esto. En el centro está este plato, que digamos. Porque incluso hasta llega a decir en algún fragmento, no sé si por ahí lo notaron, que, bueno, ¿y qué hace que el agua no se desparrame, no? Entonces dice, bueno, hay unos como anillos de bronce, que es el tártaro, ¿no? Que sujetan a la tierra, que sujetan el agua, ¿no? Para que no se salga, desparrame. No se caiga así, digamos, hacia abajo o así no se vaya para arriba o lo que sea. Entonces hay como unos anillos que sujetan, ¿no? Mantienen esta tierra así bien firme, como ese disco. Entonces, la Tierra es un disco, pero el universo, ese sí es una esfera. Ahora tenemos una visión un poco diferente, ¿no? La Tierra es esférica y el universo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que, pues, cómo era un poco la historia del universo? Parece ser como una expansión, espacio-tiempo, así como en una V, ¿no? Yo había pensado. Del Big Bang y se va expandiendo, ¿no? Y por eso es como V, porque en la medida en la que avanza la línea del tiempo, se va creando también más espacio, ¿no? Se va expandiendo, y aunque nuestro universo, pues, aunque nuestros planetas sean esféricos. Esa es una cosmología distinta, ¿no? Habría, bueno, ya hombres en la luna y etcétera, ¿no? Pero sí queda claro esta idea. Claro, la fuente de Hipólito es muy parca, no nos dice mucho. Y con eso nosotros tenemos que imaginarnos, pues, cómo era este mundo, ¿no? Que propone. Porque nada más tenemos esos fragmentos, esas líneas, como para decir, bueno, ¿y cómo pensar? Pues ya, ahí uno le tiene que imaginar ese modelo, ¿no?
Muchas gracias, maestro. No, ¿de qué? ¿De qué? Bueno, vamos a ver ahora sí, esto que ayer nos quedamos pues ahí con bastante, pues no sé, controversia, yo diría, no sé, pues es una cosa complicada, pues empezamos a filosofar ayer. Entonces leíamos esto de lo apeiron, lo indeterminado. Y miren, aquí les tengo yo un fragmento que no viene en su tarea, es un fragmento que sí viene en Kirk-Raven Scofield, el número 108. Aristóteles, física, etcétera. 108. Lo infinito, lo apeiron, no tiene principio, sino que parece ser ello el principio de los demás seres y que todo lo abarca y todo lo gobierna, como afirman cuantos no postulan otras causas fuera de lo infinito, tales como el espíritu o la amistad. Además, es un ser divino, pues es mortal e indestructible, como afirman Anaximandro y la mayoría de los físicos teóricos. Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, la definición. Igual, 109, sobre el cielo, Anaximandro, perdón, 109, algunos postulan un solo elemento. De ellos, unos creen que es el agua, otros el aire, otros el fuego y otros algo más sutil que el agua y más denso que el aire, el cual, por ser infinito, dicen que contiene todos los cielos. Entonces, ahí está una descripción de lo apeiron, ¿no? Dada por Aristóteles. Y vean, él le atribuye, ¿no?, esta idea a Anaximandro. Entonces, ahí también tener un poquito de esa perspicacia, ¿no? Anaximandro a lo mejor, pues, quién sabe qué estaba preguntándose, ¿no? Pero bueno, Aristóteles nos da esta información, que es con la que contamos. Y vamos a ver, además de esta definición, el fragmento. Un fragmento, las líneas, digamos, que se han conservado hasta nosotros, ¿no? ¿Cuáles son estas líneas? Aparecen en Simplicio. Este es el fragmento donde aparece en la física de Simplicio, y ven ustedes aquí la numeración Diels-Kranz A9 y B1. También aparece en nuestros fragmentos de Kirk-Raven-Scofield, ¿no? Nada más que ahí tiene otra numeración. Me parece que es el fragmento 100, a ver, me parece que es como el 130 o algo así. Ahorita les doy bien la fuente, ¿no? Bueno, vamos a ver este fragmento. ¿Qué dice Simplicio en él? Anaximandro llamó a la arqué y elemento de las cosas existentes lo ilimitado, siendo el primero en atribuir este nombre a la arqué. Bueno, aquí aparece la primera, digamos, afirmación de que los presocráticos se preguntan por el arjé. Es con Anaximandro con el que aparece esa preocupación. La preocupación por el arjé o arqué, ¿no?, que se traduce ahora como origen, ¿no?, etcétera. Principio. Entonces, Tales de Mileto, por ejemplo, no podríamos afirmar del todo eso, ¿no? Que él es el primero que señala que debe haber un arqué o debe haber un origen de todo, ¿no? Más bien parece que es Anaximandro el primero, que habla de la arqué, abiertamente, ¿no? Bueno, de esta dice que no es ni el agua ni ninguno de los llamados elementos, sino una sustancia diferente que es ilimitada, de la cual nacen todos los cielos y los mundos que hay en ellos. Aquí vienen las líneas. Esta es la cita que hace Simplicio.
A ver, lo voy a señalar aquí porque estas son las palabras propias de nuestro querido Anaximandro. Esta es la cita textual. Claro, nada más que no usaban APA, ¿verdad? No sabían usar este formato APA, ni esta numeración que nosotros estamos introduciendo ahora, ¿no? Eran otras épocas, se citaba de una forma muy diferente a como se cita ahora, ¿no? Estas son palabras ya del propio Anaximandro. Este es el fragmento. Fíjense cómo es, ¿no? No nos llegó ni siquiera ese cachito así directamente, ¿no? Es a través de Simplicio que tenemos esas palabras. ¿Por qué creemos que son palabras, el primer fragmento de filosofía real, textuales? Porque hay dos fuentes distintas que citan lo mismo. Además de Simplicio, aparece Teofrasto e Hipólito. Y citan las mismas palabras. Entonces se cree, aquí ya es como más fácil, ¿no? Un poco ya se puede, de manera más verosímil, deducir que estos tres personajes, que son distintos en el tiempo, incluso algunos en el idioma, como Hipólito, que creo que es latino, escribe en latín. ¿Cómo es que tienen tanta coincidencia? Bueno, pues seguramente tuvieron el libro frente a sí, ¿no? Y lo copiaron. Así como cuando pues, cita, ¿no? Y entonces ya pones tu cita, pues ya, agarras tu librito y escribes. Entonces, ahí no solo es Simplicio, sino, ya les he dicho, Teofrasto e Hipólito nos ofrecen estas mismas palabras. Que dice que las cosas perecen, mueren, en aquellas de las que han recibido su ser, como es debido. Pues mutuamente se dan justa retribución por su injusticia, según el decreto, o quizás ordenamiento, del tiempo. Así se expresa él, en términos un tanto poéticos. Bueno, aquí están las palabras, ¿no? De este filósofo, textualmente, ¿no? Esto es lo que, su filosofía, que uno pueda decir, ¿no? Pues su pensamiento, bueno, estas tres líneas, ¿no? Las cosas perecen, mueren, en aquellas de las que han recibido su ser, como es debido. Pues mutuamente se dan justa retribución por su injusticia, según el decreto, o quizás ordenamiento del tiempo. Eso de o quizás ordenamiento, bueno, pues ya es un añadido, ¿no? Así se expresa él en términos un tanto poéticos. Y luego viene la explicación de Teofrasto, perdón, de Simplicio, ¿no? Ya después de este fragmento, él trata de explicarnos qué dice, ¿no? Es claro que cuando él observó cómo los cuatro elementos se cambian los unos en los otros, por ejemplo, el aire se convierte en fuego, o el fuego se convierte en aire, o el agua se convierte en tierra. ¿Cómo van transformándose los diversos elementos, ¿no? Unos en otros. No creyó que fuera razonable pensar que uno de ellos subyacía, fuera la sustancia de todos los demás, ¿no? O sea, que detrás del fuego hubiera agua, ¿no? Como en el fondo, como el origen, ¿no? Sino que postuló algo aparte. Además, él no explica la génesis, el origen de las cosas, mediante una alteración cualitativa del elemento. O sea, lo apeiron no cambia, no se altera, no cambia nunca cualitativamente, no tiene un cambio en sus
en sus propiedades. Lo apeiron sigue siendo indeterminado. Lo indeterminado sigue siendo indeterminado. ¿Qué pasa cuando se determina eso indeterminado? Se separan los contrarios. Lo frío de lo caliente se separa. Lo seco de lo húmedo se separa. Ahí es donde surgen ya las determinaciones, cuando se separan los contrarios, pero en lo indeterminado los contrarios están ahí. Todo está metido ahí. Acuérdense de esa metáfora que un poco había yo puesto de la habitación a oscuras. Tú llegas a un sitio, está oscuro, es una habitación, hay objetos, sí, pero tú no puedes discernir cuál es el límite de cada cosa, ¿no? ¿De dónde llega, por ejemplo, el buró? ¿Dónde está la cama? ¿Cuál es la puerta del baño? ¿Dónde está así la estufa? Bueno, ¿dónde tienes aquí tu gato, no? Pues no puedes ver porque todo es indiscernible en ese sentido, todo es que te aparece sin teniendo límites claros. Entonces, ¿qué pasa cuando yo prendo la luz y ya puedo ver las cosas así ya limitadas? No es que lo ilimitado haya desaparecido. Con ese ejemplo, ¿no? Permanece. Permanece siendo ilimitado. Lo ilimitado sigue siendo ilimitado. Pero, bueno, pues se separan ciertos elementos pues, gracias al movimiento, ¿no? De pronto en eso que es ilimitado se separa lo caliente de lo frío. Los opuestos, los elementos contrarios. Lo seco de lo húmedo. Se van separando. Y eso es originado según por el movimiento, ¿no? Voy a volver sobre este fragmento, voy a volver particularmente sobre esta idea. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este fragmento tan... ¿Qué piensan? ¿Qué podrían comentarme sobre esta idea? Que las cosas mueren, se convierten cuando mueren en aquello de lo que reciben su ser. Cuando yo muero me convierto en lo que ya era, lo que me dio mi origen. Cuando las cosas mueren, se convierten en los que ya eran. Pues en aquello que hizo que surgiera su ser, que es lo indefinido, ¿no? Y luego viene la segunda parte. Bueno, y eso se hace pues la justa redistribución por su injusticia. Fíjese, el que se determina de lo indeterminado comete una injusticia. El que se separa de eso indeterminado comete una injusticia. Ya, pero al final de cuentas va a volver a ese mismo orden indeterminado, ¿eh? Pues, ahorita se rebeló, se quiso convertir en un ser humano. Órale, está bien. Pero luego va a morir, se va a convertir otra vez en una cosa indeterminada. Porque de ahí viene. Pues, pero va a pagar según el decreto del tiempo, ¿no? Yo nací, pues nací de una cosa que era indeterminada, ¿no? Apeiron. Ya voy naciendo, me voy reproduciendo, voy naciendo, voy creciendo, etcétera. Ya, eso que de pronto dejó de ser indeterminado y se convirtió en un ser humano determinado con cualidades, propiedades, defectos, vicios, deudas económicas, lo que quieran, morales, en fin, ¿no? Crisis existenciales, lo que sea. Ese sujeto que logró marcar, ¿no? Que él era un algo, que ya él tenía ciertas propiedades. Pero no solo yo como ser humano, ¿no? También la taza, que es cualquier algo, se determina como una cosa. Al final se destruye, va a morir, y va a volver a eso mismo indeterminado de lo que venía.
Ojo, pero esto indeterminado no es así como un espíritu, es algo material, ¿eh? Es un elemento natural. Esto ápeiro, ¿no? A pesar de parecer así como, híjole, ¿no? ¿De qué nos está hablando? Es un elemento natural, se da en el mundo natural. O sea, cuando yo me muera, me voy a convertir en lo que ya era porque la naturaleza tiene ese principio de inmanencia. Yo no trasciendo el orden natural. Estoy en el mismo plano que... Entonces, cuando muera yo, me voy a convertir en esa cuestión indeterminada que la naturaleza misma ya es. Y que claro, se determina con palmeras, con murciélagos, con animales, ¿no? Pero al final de cuentas, todas esas cosas diferentes son la misma cosa indeterminada. Hay como una especie de monismo, ¿no? Este principio aparece en otros fragmentos, ¿no? Voy a volver sobre este tema. No sé si alguien quiera comentar algo sobre el fragmento de Anaximandro. Adelante, ¿eh? Los escucho con atención. Yo estaba viendo hace un momento un pequeño videíto, no sé qué tanta seriedad pueda tener, es un videíto de YouTube, pero mencionaba algo sobre el apeiron de Anaximandro y hacía referencia como si esta idea fuese muy semejante a lo que hoy entendiéramos, bueno, yo no lo entiendo, pues, como la teoría de las cuerdas, que pretende explicar al universo como conformado a partir de partículas muy pequeñitas, pero que son flexibles a la vez. Y entonces, igual, esta teoría de cuerdas, hasta donde en algún momento leí hace mucho tiempo, puede adquirir la partícula como la forma, eso de una partícula, un punto, pero a la vez como una cuerda, ¿no? Y entonces esto es lo que conforma al universo. De alguna manera el videíto que estaba viendo en YouTube pues hace mención de que este apeiron, que es lo que constituye al universo y que no es ninguna sustancia, ¿no? Como el agua, la tierra, pues podría hoy en día entenderse algo así como una idea semejante a la teoría de cuerdas. Bueno, a veces no es tan sencillo hacer esas equiparaciones, pero digo, sobre todo porque piensen que estamos frente a una época muy arcaica, muy antigua, ¿no? Y que tal vez no estamos en el mismo nivel de explicación que nos ofrece la física contemporánea. No solo por los instrumentos ni nada de eso, sino que conceptualmente las cosas eran diferentes, ¿no? Había una visión cosmológica completamente distinta a la que ahora, pues el Big Bang y todo eso, pues, ¿qué me hablas de teoría de cuerdas si no postulas el Big Bang, ¿no? O la expansión y la curvatura del espacio-tiempo. Estos filósofos, incluso esta idea del tiempo como juez, ¿no? Es muy antigua, es muy arcaica, ¿no? Ellos tienen un poco esa concepción así todavía, ¿no? Sin embargo, hay algo que sí o sea, a pesar de que a veces no se puede hacer tan sencillamente esas transpolaciones, hay algo que sí podríamos señalar como un punto de vista que compartirían, ¿no? Estas teorías. Pero muy así, ¿no? Y que tiene que ver con la teoría de los mundos innumerables. Hay problemas ya en la interpretación de Anaximandro, desde la época antigua, porque algunos aristotélicos interpretan a Anaximandro como siendo una especie de filósofo que sostiene que este apeiron no es uno, sino que son también él innumerables. Los apeiron, ¿no? Son innumerables. No nada más hay un apeiron, ¿no? Que sea un infinito, sino que hay infinitos. Entonces, por una parte, hay una interpretación monista de Anaximandro, es decir, pensar que este apeiron es solo
uno, por eso es monista, o pensar más bien como pluralistamente, que este apeirón o estos apeirón son múltiples o infinitos. Son plural, hay muchos, ¿no? Bueno, infinitos. Entonces ya desde ahí, por ejemplo, en esa interpretación de que Anaximandro podría ser una especie de pluralista, es decir, el principio no es solo uno, sino hay muchos principios, son plurales, infinitos, podría estar de acuerdo, por ejemplo, esta teoría sobre los multiversos, ¿no? Que plantea la hipótesis de las cuerdas. Entonces, ahí sí, ¿no? Que lo hemos platicado también ayer, ¿no? Sobre esta idea de que pues no nada más existe este universo del que Anaximandro nos hizo una esfera, sino existen, pues, innumerables universos. Bueno, ahí está, un poco, ahí sí, pero igual, ¿no? Digo, Anaximandro en ese sentido sí fue muy adelantado, ¿no? Pensar que no nada más existe este universo, sino hay múltiples, innumerables. Una teoría como la de las cuerdas, bueno, da un poco más en esa concepción del universo, ¿no? O de los universos. En una cosmología. Entonces, pues muy bien, muy bien. No sé si alguien más quisiera comentar algo sobre esta idea. Fíjense que eso es muy interesante este fragmento, porque parece que lo que nos está afirmando es que, como dicen ahora los cristianos católicos cuando es esta fiesta, ¿no? De las cenizas, en polvo eres y en polvo volverás, ¿no? O sea, las cosas van a morir, o van a volver cuando se degeneren, cuando se destruyan, en aquello que les dio su propio origen. Es una idea interesante, ¿no? Al menos ahí. Ahorita vamos a volver, porque hay algunas razones a favor de por qué se da esto. Recordar simplemente nada más, entonces, esto apeirón es indeterminado, o estos apeirons son indeterminados, pero hay determinaciones, es decir, esto infinito se vuelve algo finito cuando se separan los contrarios. Gracias al movimiento, ¿no? Parece que lo apeirón es algo móvil, algo que está en movimiento, y en ese movimiento se van separando aquellas cosas que son contrarias, y gracias a eso surgen, los diversos elementos. Bien, vamos a ver algunas de las razones a favor de esto apeirón. ¿Alguno me quisiera ayudar a leer este fragmento? 103, Aristóteles sobre la generación y corrupción. ¿Alguno, alguna? ¿Algune? Yo le ayudo. Adelante, adelante. No sé dónde. ¿Hago un poquito más grande? No, razones a favor. A ver. Sí, lo veo. Dice Muy bien. 103, ahí empiezo, ¿no? Porque trae un montón 103. Sí, a partir del 103, ¿no? 103, Aristóteles sobre generación y corrupción, etcétera. Ok. No es de ninguno de estos elementos, fuego, aire, agua, tierra, de donde proceden todas las cosas, ni tampoco de ninguna otra cosa fuera de estos, tal como algo intermedio entre aire y agua o aire y fuego, más denso que el aire y el fuego y más sutil que los otros. Pues dicho elemento sería, ¿no? Sería Sí, aire, perdón. fuego, con una contrariedad. Ahora bien, uno de los dos contrarios es una privación, de donde se sigue que no es posible que lo intermedio exista jamás por sí, como afirman algunos de lo infinito, apeirón, y de lo circundante. Bueno, aquí el fragmento está dividido en dos partes, ¿no? La primera parte es una exposición de la idea de Anaximandro y la segunda es una crítica a esa idea. Entonces vamos a ver la primera parte, ¿no? Dice, bueno, no puede ser ninguno de los elementos,
fuego, aire, agua y tierra, el Arjé. Pero tampoco puede ser ninguna cosa distinta de ellos, ¿no? Como si fuera algo intermedio. Hagan de cuenta como lo Apeiron, ¿no? Que parece ser algo intermedio entre el aire, el vapor y el agua. O entre el aire y el fuego, o más denso que el aire y más. Y ahí viene la crítica. Dicho elemento sería aire y fuego, cosas que son contrarias. Al mismo tiempo sería aire, y si es intermedio entre el aire y el fuego, tendría que tener elementos del fuego y elementos del aire. Pero ellos son contrarios, aire y fuego. Entonces no puede ser algo intermedio porque tendría que compartir con ellos elementos contrarios. Ahora bien, cada contrario pues, es una privación. Cuando se afirma el aire, se niega el fuego. Cuando se afirma el fuego, se niega el aire. Cuando se afirma lo seco, se niega lo húmedo. Cuando se afirma lo húmedo, se niega lo seco, ¿no? Entonces, cada contrario es una privación. Yo niego, ¿no? Niego al otro contrario. Entonces, no puede ser eso intermedio, dice Aristóteles, ¿no? Como afirma los que ponen de lo Apeiron, ¿no? Entonces, ahí hay una crítica de Aristóteles a esa idea de lo Apeiron. Bueno, yo puse aquí que son razones a favor, aquí aparece una crítica, pero vamos a ver cómo se desarrolla la argumentación. A ver, vamos a la siguiente. Por favor, igualmente si quieres tú mismo, perdón que no te reconozca la voz. Dice 105, tampoco puede un cuerpo infinito ser uno y simple, ni como algunos afirman, lo que existe fuera de los elementos y de lo que estos proceden, ni puede existir en absoluto. Pues hay algunos que hacen de esto, lo que existe fuera de los elementos, lo infinito, y no del aire o del agua. No vaya a hacer que el resto sea destruido por su sustancia infinita. Pues los elementos Son son opuestos entre sí, como por ejemplo el aire es frío, el agua húmeda y el fuego caliente. Y si alguno de ellos fuera infinito, los demás quedarían ya destruidos, pero dicen que existe otro ser distinto del que nacen estos elementos. Entonces, bueno, sigue la crítica, ¿no? Sigue la crítica. Dice, bueno, hay algunos que afirman que esto infinito es algo diferente a los elementos. Porque si un elemento fuera infinito, ¿qué pasaría con su opuesto? Pues lo destruye, ¿no? Imaginen que el agua es lo infinito. Bueno, y pues, acabaste con el fuego. O que la tierra es el elemento, pues entonces ya acabaste con el agua. Porque eso es lo infinito, ¿no? Entonces, aquí supone Aristóteles, ya con esta crítica, que Anaximandro está pensando que el elemento no es algo propio de aire, fuego, agua, tierra, sino algo diferente a ellos. No es una mezcla tampoco. No es la mezcla de esos elementos, ¿no? ¿Qué les parecen estas razones acerca de por qué lo Apeiron no sería ese elemento, no sería uno de los 4 elementos, ni la mezcla entre ellos? Ya ven que ayer habíamos hablado, ¿no? Bueno, ¿y qué será esto Apeiron? Y nos habíamos quedado con esa idea. Es que es algo como el agua, pero menos denso que el vapor, el aire. Está entre esos dos y ahora ya nos dicen no, no puede estar en eso, porque si fuera intermedio,
compartiría elementos contrarios, compartiría el elemento del fuego y el elemento del agua. Y cómo una cosa puede tener cosas contrarias, ¿no? Y luego lo que dice en la segunda, en 105, es que si fuera infinito alguno de esos elementos, destruiría a sus contrarios. Y después Aristóteles ya nos da, después de esta crítica y todo, nos da un poco la idea de por qué podríamos creer en lo ápeiro, ¿no? ¿Cuáles serían las razones que tendríamos para creer? Entonces dice Aristóteles ahora, física, 106, la creencia de que existe algo infinito les advendría a los que consideren la cuestión, sobre todo, y da 5 argumentos, ¿no? 5 argumentos que ahora no señalo. Además, solo porque si es infinito, aquello de donde se deriva lo que llega a ser, no desaparece la generación y la destrucción. Aquí está la argumentación central. Solo si es infinito aquello de lo que deriva todo ser, no desaparece este ciclo de nacimientos de cosas, generación y destrucción, corrupción, ¿no? Pues, naces y mueres. Si no hubiera una sustancia infinita, no sería posible el movimiento en ese sentido, de que algo nazca y muera. Es un proceso natural, ¿no? Lo vemos en el mundo natural. Pues tu semilla, va creciendo tu frijolito, ¿no? Te hace su árbol, etcétera. Y de pronto, pum, pues muere, ¿no? Se degrada, se descompone. Muere. Si no hubiera algo que es infinito, ese proceso que va del nacimiento a la muerte no podría ser. Y fíjense, aquí justamente hay opuestos, ¿no? Nacer y morir. Siempre que hay opuestos, hay movimiento, según piensa Anaximandro. Y uno de esos movimientos tiene que ver con nacer, que las cosas nazcan naturalmente y que se corrompan o que mueran, ¿no? Se destruyan. Si no hubiera infinito, no podría pasar esto. Si la naturaleza no tuviera un principio que es infinito, no habría movimiento. Al menos en este sentido, de que las cosas se generen y se destruyan. Este punto justamente nos vuelve a llevar a nuestro fragmento. El movimiento entonces va a ser entendido por Anaximandro como una especie de tránsito entre contrarios. Un contrario, otro contrario, el fuego, lo caliente, el aire, lo frío. Y justamente lo que me lleva de un extremo a otro extremo es el movimiento. Y ese movimiento se explica gracias a lo ápeiro. Yo en mi cápsula había dicho que, por lo menos en el pensamiento de Heráclito, aparece un poco este pensamiento de oposiciones más claramente, ¿no? Dormir y estar despierto, según Heráclito, son lo mismo. Aparentemente opuestos. Aparentemente, estar despierto y dormir. Pero cuando tú ves la totalidad, cuando no nada más ves, sino ves aquello que integra a esos opuestos, lo que los hace ser a cada uno de los dos,
vas a captar lo ilimitado. Es una idea bien interesante la que se nos ofrece aquí con Anaximandro y este Apeiron, ¿no? ¿Podríamos hacer tesis de doctorado acerca de estas pequeñas líneas? Pues sí, se pueden hacer, en realidad, muchos trabajos acerca de Anaximandro. Hay un texto de Heidegger, Martin Heidegger, solo por decir un nombre famoso, que se llama justamente así. Hay un escrito de Martin Heidegger que se llama El fragmento de Anaximandro. Aparece en una obra que se llama Holzwege, Caminos del Bosque. Hace todo un análisis, ya saben, con su filosofía y todo, muy interesante de este fragmento, ¿no? Sobre la idea del tiempo y la idea de justicia, la idea de nacimiento, muerte, en fin, toda esta cosa metafisicoide que él tiene, pues ahí aparece también. Entonces, vean, ya este pequeño fragmento, pues nos da para pensar bastante, ¿no? Y sin embargo, aquí no se agota, digamos, la propia filosofía o bueno, los propios planteamientos filosóficos de el propio eh, el propio eh, Anaximandro, ¿no? Ya ustedes lo vieron en su tareita, ahorita si quieren podemos hablar un poco más de eso. Pues todas las contribuciones que tiene, por ejemplo, en el origen de la vida, ¿no? Sus hipótesis, si quieren podemos leer esos fragmentos darwinistas, por llamarlo, ¿no? O las explicaciones acerca de cómo suceden los fenómenos naturales, ¿no? Los rayos, las nubes, en fin. Entonces, bueno, pues no sé si quisieran comentar algo sobre este fragmento. Aquí tengo esta exposición, muy breve en realidad, y quisiera luego compartir algunas otras cosas, pero no sé si quisieran comentar algo, decirme alguna cosa. Veo aquí los mensajes que se han puesto. Así me recordó la frase, polvo eres. Pues sí, es un poco esa idea, es un poco esa idea. Luego dice Leonardo, bueno, es como si volviera a reencarnar en otra persona o renacer o algo así. No, no es como si volvieses a reencarnar. Es que vuelves a ser indeterminado. Ahora nosotros somos un algo. Ahora nosotros tenemos ciertas determinaciones como personas, ¿no? Y eso de las determinaciones, pues, ¿qué quiere decir? Tenemos ciertas características, ciertas propiedades. Soy alto, soy bajo, ¿no? Hay cosas a mí que me hacen ser lo que yo soy y que a veces me hacen ser diferente a otras cosas, o a otras personas, o a otros seres. Entonces, justamente, la idea de que algo no tiene determinación es que uno no puede saber, ¿no? ¿Qué es en ese sentido? De una forma en la que uno pueda oponerlo a otro, ¿no? Bueno, esto es una taza, pero no es una silla. O sea, yo lo puedo discernir a esta taza de lo que es ser una silla, por ejemplo, ¿no? Porque ser una silla, pues son propiedades diferentes las que debe tener un objeto para ser considerado silla, y esta taza, pues tiene ciertas propiedades otras, diferentes, para ser, no sé, ¿no? Una taza. Entonces, siempre que hay una determinación, la idea de Anaximandro lo que haces es que tú estás limitando lo infinito. Le estás poniendo un límite, le estás diciendo, bueno, de aquí para acá, ya. Como cuando yo hago clasificaciones, ¿no? Lo habíamos puesto ayer hasta con esos ejemplos de sexualidad, ¿no? Y de género y todo. Bueno, yo hago mis clasificaciones, entonces yo digo, bueno, hombre, mujer, y al hecho de yo determinar, de dar características de qué significa ser un varón, qué significa ser una mujer, estoy quitando la indeterminación, estoy limitando las posibilidades humanas. Porque hay entre ser varón y ser mujer, pues hay términos que pues, pueden ser medios, ¿no? Bueno, a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero no importa. Pero cuando yo delimito, cuando yo pongo un límite, lo que estoy haciendo es partir de cierta forma al infinito.
Pregunta Mario, a ver, pregunta Mario Orston. ¿Podría esto aplicar a la pregunta que se planteó ayer sobre cuál es la razón que seamos diferentes si de fondo todos tenemos el mismo ADN? Sí, 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 sí. Todos compartimos el mismo principio. Todos compartimos el mismo principio indeterminado. Pero hay cosas que a nosotros nos hacen ser distintas de otras. Esas cosas que nos hacen ser distintas de otras, o de otros, o personas, animal, lo que sea, seres, distintos nosotros de ellos, son justamente las limitaciones. Pero limitaciones no en un sentido de que, ay, no puedo, ¿no? O ya estoy así como que dando mi máximo, entonces me estoy frustrado. No, sino limitaciones en el sentido de que eso me hace ser a mí lo que soy yo. Eso me determina a mí como ser. Porque yo no nada más soy un ser, ¿no? Sino que soy un ser humano, y ser humano, pues significa ser animal, algo más determinado, un primate superior, y ser racional, ¿no? Cuando digo racional, me estoy distinguiendo de los demás seres, pero aún así sigo siendo muy abstracto, ¿no? Porque soy un ser humano, pero no soy cualquier ser humano, porque tengo ciertas características propias, mías, que me hacen a mí ser de tal forma. Tener cierto pelo, los ojos, la forma, ¿no? El color, el peso, etcétera. Y esos son las determinaciones, limitan eso indeterminado. Pero fíjense, en la perspectiva de Anaximandro, estas limitaciones son una negación de lo infinito. Estamos tratando de negar lo que es infinito, por eso pagamos con la injusticia. Porque cuando nace un nuevo ser, ¿qué es lo que hace? Se desprende de lo indeterminado para hacer una cosa particular. Se desprende de ese principio genérico, general para todos, y se distingue en algo, se determina en algo. Y al determinarse, tiene que pagar. Está negando lo infinito, porque lo infinito es el verdadero ser, ¿no? Es la verdadera sustancia, es el origen de todo. Aire, fuego y todo eso surgen pues por el movimiento y todo lo demás, pero en realidad la verdadera sustancia es esto apeiron. No sé si he respondido, Mario, a tu pregunta. ¿No? Sí, sí, bueno, muchas gracias también. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre lo apeiron? ¿Alguna otra idea que por ahí tengan? Si no, me gustaría entonces pasar simplemente, tal vez para ir cerrando igual, ya irnos preparando con nuestras maletas. Algunas de las cosas que me llaman más la atención, no sé si a ustedes también en esta tarea que tienen, y que quede su tarea de Anaxímenes, pues para que la lleven, la hagan en casa, ya ahí les voy a cambiar la fecha para que la suban. Eso sí, por favor, suban sus tareas, no se descuiden, no se confíen, por favor, los que faltan, ya los voy a calificar en este fin, entonces por favor, ¿no? Ya hay los que faltan. Entonces, Anaximandro ya será un tema que ustedes verán, digamos, ahí con su propia lectura, pero, perdón, Anaxímenes, no Anaximandro. Pero sí quisiera simplemente señalar algo acerca del origen de la vida animal que plantea el propio Anaximandro, y no sé, comentar algunas cosas acerca de eso. Entonces me gustaría de nuevo compartir mi pantalla e ir a la tareita, ¿no? La actividad que tenemos programada. Ya lo ven, ustedes, bueno, hemos leído ya algunas partecitas de esto, vimos la cosmología, me voy a saltar algunas otras partes, ¿no? La astronomía, en fin.
sus explicaciones acerca de los relámpagos, los truenos, pero quisiera centrarme más bien en este último apartado, en la zoogonía, ¿no? Tal vez ya para cerrar. El origen de los animales o el origen, pues, de la vida biológica, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Y entonces, bueno, me gustaría igual aquí leer algunos fragmentos y comentarlos con ustedes de una forma tal vez igual, pues algo breve, ¿no? Dar algunos puntos de vista. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice 134 de Pseudoplutarco en Estromatesis. 134. Dice, bueno, se entiende que es Anaximandro, además, que el hombre en un principio nació de criaturas de especie distinta. Porque los demás seres vivos se ganan la vida enseguida por sí mismos y que solo el hombre necesita de una larga crianza. Por esta razón, de haber tenido su forma original desde un principio, no habría subsistido. Pero, ¿qué les parece esta primera afirmación, esta primera idea? ¿No? En el principio, los seres humanos pues, nacimos de especies distintas, ¿no? ¿Qué les parece esta idea? Por eso ahí de pronto decía Barnes, ¿no? Esta especie como de darwinismo. Los seres humanos no siempre tuvieron la misma forma que han tenido actualmente, que tienen actualmente. Antes nacían de una cosa distinta. Y vean la razón que da, ¿no? Tú ves aquí a los murciélagos, yo los adoro, la verdad, y pues nadie les enseña cómo usar su sonar, ni de qué forma ir cazando ahí los insectos, ¿no? O dónde está el capulín para que se vayan ahí, estén comiendo, ¿no? Pues no, era lo que le decía yo a una amiga, ¿no? Ni siquiera, no hay nadie que les enseñe, ¿no? Sus comportamientos sexuales, que para mí son realmente así muy, porque hacen cambios de parejas y todo muy raro, ¿no? Para mí perdón, soy muy penoso, entonces ahí ya me da risa, ¿no? Pues nadie les enseña eso, oye. Adelante, escuché una manita levantada, una participación. Yo pienso que a lo mejor es algo así como estas leyendas de, por ejemplo, el origen de Roma con Rómulo y Remo, en donde dos hombres fundadores de esa ciudad pues fueron criados por una loba, ¿no? Quizá algo así me recuerda este pasaje de que, bueno, si al ser humano se le deja solo en sus primeros días, pues es imposible que pueda sobrevivir, porque no está capacitado como los demás animalitos, ¿no? Que sí pueden luego caminar, luego moverse. Bueno, al menos eso a mí me recordaría este pasaje de Plutarco. Sí, realmente, ¿no? O sea, de pronto los seres humanos somos muy torpes, ¿no? Para vivir en el modo natural. Vean, incluso él da esa afirmación acerca de la larga crianza también. O sea, ya, de veras, a los 30 y tantos años ya mi madre, ya, ¿cuándo te vas a ir de la casa por fin? Lárgate, ¿no? Ya, te corrí a los 15 años, te corrí cuando tenías 20, bueno, ahora ya tienes 40, no te vas, lárgate, ¿no? No, es que no sé vivir, ¿no? Y los animales, a los 40 años ya se murieron, ¿no? En fin. Entonces, pero bueno, tienen 3 meses de nacidos y ya saben cazar, ya están ahí metidos en la lucha por sobrevivir, ¿no? No, los seres humanos ni garras tenemos, ¿no? Esa es otra de las razones que hay un poquito más abajo, déjenlo leo, ¿no? El siguiente texto de Censorino. El Milesio Anaximandro creyó que del calentamiento del agua y de la tierra nacieron peces o animales muy semejantes a ellos.
En su interior se formaron hombres en forma de embrión, retenidos hasta la pubertad. Una vez que se rompieron dichos embriones, salieron a la luz varones y mujeres, capaces de alimentarse. Bueno, otra cita, ¿no? De Anaximandro. Cree que se calienta el agua y la tierra. En esto, fíjense, hay algo muy parecido a la idea que tiene el propio Tales de Mileto sobre el origen, ¿no? Viene de lo húmedo. De cierta manera, todavía hay como esa idea de que cierto origen, ¿no? Viene de lo húmedo, del agua. Bueno, y de ahí surgen los peces. Y bueno, estos peces, pues, quiero decir yo prehistóricos, no sé cómo sean, pues dentro tenían, en su vientre, no sé en qué parte, tenían a los embriones, ¿no? De los seres humanos. Y así como en una especie de cosa muy, de veras muy, pues grotesca, no sé. Adelante, Fanny, adelante, ya me voy a callar, adelante, Fanny. Bueno, que me había llamado la atención, aparte de lo del hecho de que provenimos del agua, que es muy similar ahora sí que a la teoría de la evolución darwiniana, me llamaba incluso más la atención esta parte en el que especifica el calentamiento del agua. Al menos en la teoría actual que se maneja del origen de la vida en la Tierra, pues la Tierra en algún punto cuando se formó, pues era ahora sí que una bola de lava, que por los vapores que empezó a sacar, pues creó nubes, y las nubes crearon tanta lluvia que crearon los mares. Y estos mares, como estaban muy calientes y como eran constantemente chocados con meteoritos que traían otros componentes químicos desde el espacio, en algún punto lograron una reacción química en cadena que dio origen a las primeras formas de vida unicelulares. Y luego estos seres unicelulares se volvieron formas de vida pluricelulares, que ya digamos que serían ahora sí como alguna especie de peces prehistóricos. Y ya con el paso del tiempo, pues fueron adaptándose, cambiando y a diferentes ramas. Pero pues se me hace curioso, por ejemplo, con la teoría del átomo. Cuando uno le enseña la teoría del átomo, pues es casi como obligado citar a los griegos, ¿no? Por los primeros conceptos, ¿no? Pero se me hace extraño que teniendo estos fragmentos, a Anaximandro no se le haga una referencia o no se le cite cuando hablamos de las teorías de la evolución, porque esto claramente podríamos decirlo ya de forma coloquial, este cuate estaba adelantado a su tiempo. Nada más, pues eso. Así es, efectivamente, muy bien, muy buena participación, así es, ¿no? La teoría un poco sobre el origen de la vida. Hay como una especie de caldo de cultivo primordial, ¿no? Se cumplen esas condiciones, pues, y que tienen que ver también con eso, ¿no? El origen como de este caldo, pues, que era los mares, ¿no? Súper cálidos, y en fin. Pero también es muy sencillo. Yo cuando platico de Anaximandro, sobre todo en preparatoria, y luego como que no me captan mucho, les pongo los ejemplos de cómo surge la vida en la humedad. Entonces, como estás en la prepa, pues yo les digo, imagínate que dejas por ahí, tiras tus calzones, ¿no? Al lado de la regadera, nunca los limpias, ¿no? Y les da un poco el sol, pero nunca se mantienen secos del todo, ¿no? Están húmedos. Al rato ya se van a llenar estos de hongos, te va a dar una infección cuando te los quieras poner, pues están llenos de un montón de gérmenes y de vida que de pronto aparecen, ¿no? Pues, ya no vamos a hablar de otras cosas, se enlama, ¿no? Ahí te sale tu pan, entonces tu bolillo o tu tortilla, después de 3, 4 semanas, pero es justamente ese proceso de humedad y el calor, ¿no? Es bien interesante eso. Como, igual cuando se germina una tierra, se germina una planta, ¿no? Pues se requiere no nada más agua, ¿no? Sino que la propia tierra pues, guarde cierto calor. Le pones tu foco, ¿no? Ahí, o le pones el sol, para que guarde cierto calor. Y vas viendo cómo germina la plantita, ¿no? Entonces, es interesantísimo, realmente. Sí, yo también lo pienso, es un tipo
muy adelantado a su época. En la época antigua fue muy, ya lo hemos dicho al principio, fue muy influyente su pensamiento, ¿no? La mayoría de los filósofos presocráticos se basaron en la sistematización que él hizo del saber para dar sus conocimientos, ¿no? Entonces, este punto es bien importante. Sí, y hay como esa teoría, pues, evolucionista, sí, ya también por aquí lo dice Mario. Miren, no sé si tanto evolucionista, porque la teoría de la evolución supone que hay como una especie de progreso, ¿no? O sea, de avances, ¿no? O sea, de un ser unicelular muy simple a seres o procariontes o eucariontes, a seres ya bien desarrollados. Entonces, la evolución se juega en términos de desarrollo. Y ese desarrollo generalmente suele ser entendido en términos ascendentes, ¿no? Esa sí es una idea de Darwin. Esa idea es muy de Darwin, en fin, el origen de las especies, ¿no? Ahí está su obra, etcétera. La teoría de la selección natural, en fin. La teoría genética, también, que es un poco parte, ¿no? O sea, la teoría de la evolución no se entiende sin no solo Darwin, sino también el otro monje, Mendel, ¿no? Gregory Mendel, que ahí estaba, ya saben, con sus chicharitos, ¿no? Ahí haciendo mezclas y todo, pues ya sabe, ese padre de la genética, ¿no? Entonces, esas dos ramas de la biología, la teoría de la selección natural y la teoría genetista tipo Mendel, ¿no? Ahí está la teoría de la herencia genética y toda esa cosa que en biología lo ven, ¿no? Entonces, bueno, pero acá no, acá digamos, más bien hay como no hay como esa idea de que hay un desarrollo, ¿no? De ciertas cosas, una selección natural o así, sino más bien hay como una especie de historia del mundo, ¿no? O sea, yo no le diría tanto que es como un evolucionista, porque lo Peirón no tiene dirección. No es como decir, es que los seres humanos son más evolucionados que los chimpancés, por ejemplo. Pues no, o sea, porque simplemente hay un movimiento que es eterno y parte de ese movimiento eterno configura realidades muy diferentes y tiene una cierta historia, ¿no? Ese movimiento, como lo vemos, por ejemplo, en los fósiles, ¿no? Porque ya yo les puse hace ratito el trilobite, pues que se parece ahora a una cucaracha gigantesca prehistórica, ¿no? Claro, porque yo veo a la cucaracha y veo el trilobite y pues medio entonces como que parece que hay como una historia ahí detrás, ¿no? De cómo se ha ido dando cierto movimiento. No puedo decir, evolucionó porque ya ahora es mejor o ha llegado a una fase superior en el proceso evolutivo, ¿no? Por eso yo no diría tal vez eso, pero sí, de que están esas teorías, están, ¿no? Está ese germen, esas ideas. Y también otra cosa que comparto con Fanny es justamente, pues, digo, el desconocimiento que hay de Anaximandro, ¿no? O sea, pues, también es un filósofo importante, ¿no? O sea, está su pensamiento, no lo estamos inventando nosotros, ¿no? Bueno, entonces, bueno, por último, por último. Plutarco, Simposio 137. Esta es la razón por la que veneran también los sirios al pez, por creer que es de raza similar y pariente, y a este respecto, filosofan de un modo más razonable que Anaximandro. Pues se manifiesta que los peces y los hombres no nacieron de los mismos padres, sino que los hombres, en principio, nacieron dentro de los peces, y dentro de ellos se criaron, como los tiburones, y que cuando fueron capaces de cuidarse por sí mismos, salieron a la luz y se posesionaron de la tierra. Bueno, miren, aquí, a pesar de que son dos fuentes diferentes, Plutarco y Censorino, hay información similar. Bueno, los sirios tenían estas curiosas adoraciones por el pez, pues creían que éramos parientes de los peces, ¿no?
Y bueno, ya el propio Plutarco dice que es más razonable creer eso que creer esto, ¿no? Es más razonable creer que somos parientes de los peces a creer esto. Que no somos de los mismos padres, sino que al contrario. En un principio, los hombres nacimos dentro de los peces. No sé si los tiburones realmente hagan eso, ¿eh? De que dentro de ellos se críen a sus propias crías. No sé si realmente hagan eso los tiburones. La verdad no tengo idea. Pero bueno, aquí hay otras razones, ¿no? Ya cuando por fin fuimos adultos, ahora sí ya, háganse de la tierra, ¿no? Sobrevivan. Entonces, miren, qué ideas, ¿no? Tan simpáticas, o bueno, a mí me parecen realmente muy simpáticas. En eso tiene razón Barnes. Hay un gran contenido de imaginación. No porque sea algo malo, ¿no? Se necesita para crear. Esto me gusta mucho de Anaximandro, este gran sentido que tiene de la imaginación. Para pensar estas grandes cosas, ¿no? Porque no es algo así como que tú veas muy simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, aquí está. Espero que con estos comentarios, con esta exposición, ustedes puedan avanzar en sus lecturas, en su tareita. Queda pendiente la tarea de Anaxímenes, ¿no? Ya ahora hemos leído a Anaximandro. Adelante, Leonardo. Adelante, adelante. Profe, me quedó una duda, ¿cómo es que Anaximandro supo de lo que pasó mucho más antes, y se supone que Anaximandro no había nacido de más antes? O sea, que eso es lo que me quedó duda, o sea, a lo mejor lo analizó, no sé, más o menos así. Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Sabes él qué daba como pruebas? Los fósiles. Él argumentaba con los fósiles que habían existido cierta clase de seres anteriores a nosotros. Eso le dio pie a pensar todas estas especulaciones sobre la historia de la naturaleza. O sea, el hecho de que él encontrara o analizara estos restos de, bueno, yo puse aquí este ejemplo, ¿no? Del trilobite, pero restos fósiles, ¿no? Caracoles, o ya ven, luego hay pisadas, o, en fin, ¿no? Los fósiles que se encuentran ahí, los paleontólogos, el mamut, o no sé. Eso le dio pie a pensar que no éramos, digamos, que teníamos más tiempo en la Tierra, que la Tierra tenía más tiempo que del que se pensaba. No sé si me explico, ¿no? Que la vida era más antigua de lo que nosotros pudiéramos haber pensado en algún momento. Y eso yo creo que lo motivó a hacer esas investigaciones, ¿no? Un poco va por ahí esa respuesta, porque, digamos, este saber de los paleoontos, ¿no? Es decir, paleos, en griego quiere decir primeros o primitivos, ontos, pues seres, ¿no? Los seres primitivos. A él le preocupaba ese análisis de esos seres anteriores a nosotros. ¿Cómo lo supo? Híjole, ya lo vimos ahora, ¿no? Los fragmentos un poco tratan de darnos ciertas razones de por qué pudo haber pensado esto. ¿Cómo lo supo? ¿De dónde se lo sacó? Ya esa es una pregunta un poco más difícil. Si hubiésemos tenido la obra completa, lo pudiéramos saber. Es como la gran desgracia, ¿no? Ahora baste simplemente conformarnos con el fragmento. Pero continúa, no quiere decir que ya esté acabada la filosofía o los análisis sobre Anaximandro, ¿no? Simplemente eso. Tenemos estos saberes fragmentarios. Entonces, pues sí, se dan ciertas hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son las razones que pudieron haber motivado a este o aquel a pensar de esta forma?
Pero bueno, de Anaximandro realmente solo tenemos esa frase, ¿no? Los seres vuelven a de lo que son, según la injusticia cometida con el orden del tiempo. Eso es lo único, así que nosotros decimos Anaximandro, ¿no? Ya después vendrá Anaxímenes. Con Anaxímenes tenemos más fragmentos propios de él. Se conservan más, ¿no? Con Heráclito aparecen más fragmentos. Con Parménides ya tenemos más fragmentos, ¿no? Son los siguientes filósofos que vamos a ver, si ustedes ven su planeación. Bueno, pues dicho esto, dejamos aquí nuestro tema de Anaximandro. Anaxímenes lo voy a dar por visto, dado que está ahí la tarea. ¿Qué es lo que sigue entonces para nosotros la siguiente vez que nos veamos? Ya ven que vamos a tener nuestro superpuente. Vamos a entrar con la figura de Heráclito, de Éfeso. Entonces, voy a subir algunos materiales que ya están por ahí también en la plataforma disponibles. Hay fragmentos sobre Heráclito, hay algunas cosas ahí, bibliografía secundaria acerca de él, pero yo también me encargaré de hacer una exposición como la que he hecho, y se la subo a su plataforma, por favor, para que la vean, y tomamos clase sobre Heráclito la siguiente clase, que nos veamos. La siguiente sesión, digamos que será el jueves, a ver, aquí estoy viendo mi calendario, 23 de septiembre, ¿no? El jueves 23 de septiembre, por favor, nos volvemos a ver con la lectura de Heráclito, bueno, con algunas cosas ahí sobre Heráclito, el planteamiento, lo que ustedes pueden averiguar, etcétera. No hay tareas sobre Heráclito, se acabaron las tareas, averigüen por su cuenta, tienen las fuentes, por favor, pónganse las pilas, nada más, ¿no? Vamos a tener un buen descansito, así que, pues ahí está. Vamos a ver a uno de los filósofos también más apasionantes, como es Heráclito, ¿no? Y luego veremos a Parménides. Así que, muchas gracias, les agradezco. Miren, esta unidad iba a ser de un mes, ya nos echamos 2 meses, así es esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe.